Entonces, para los que ya están, nada más voy a recordar que vimos las definiciones de algunas estructuras algebraicas básicas para llegar a la definición de todas las propiedades que tienen las operaciones de los números complejos. Entonces, los números complejos con la suma y con la multiplicación forman un semigrupo, ¿sí? Es la estructura algebraica más simple, debido a que si sumamos dos números complejos, nos da un número complejo. Si multiplicamos dos números complejos, nos da un número complejo, ¿sí? Eso se le llama cerradura. La asociatividad quiere decir que puedo sumar dos números complejos más otro, o sumar un número complejo más la suma de otros dos números complejos. Y lo mismo es para la multiplicación. Puedo multiplicar un número complejo por la multiplicación de dos números complejos, o multiplicar dos números complejos por otro número complejo. Y siempre me da un número complejo. Entonces, por eso es un semigrupo. Lo vimos que también es un grupo porque tiene un elemento E tal que tiene esta propiedad. Para la suma, esta E es el 0, entonces puedo sumar un número complejo más el 0 y me da el mismo número complejo. Y para la multiplicación es el 1. Si multiplico un número complejo por 1, me da el mismo número complejo, ¿sí? Entonces, esta identidad del grupo depende de la operación. Entonces, puede ser el 0 del campo o la unidad del campo, ¿sí? Que para el plano complejo son el origen y el 1, el número 1. Y también existen los inversos. En los números complejos, tenemos que un número complejo se puede calcular la inversa de ese número complejo, y eso vamos a verlo cuando veamos cómo hacer esta operación de la división de números complejos, ¿sí? Porque la multiplicación define la división en los números complejos al multiplicar por el inverso multiplicativo, y al multiplicar un número complejo por su inverso multiplicativo nos da el 1, ¿sí? O en la suma sería nada más el número complejo por el negativo del número complejo. Ahorita vemos físicamente que es el negativo del número complejo, y al sumarlos nos da 0. ¿Ok? Además, los números complejos forman un grupo abeliano con la suma y con la multiplicación. Quiere decir que yo puedo sumar dos números complejos en cualquier orden, o puedo multiplicarlos en cualquier orden y me da el mismo resultado, ¿sí? Y es lo mismo para los números reales. Todo eso se hereda porque los números complejos están formados por números reales en el eje real y en el eje imaginario. Y luego también vimos que forma un anillo porque la suma y la multiplicación forman un grupo abeliano y un semigrupo, ¿sí? Que ya los definimos ahorita. Y aparte forman un campo, ¿sí? Los números complejos forman un campo porque tienen todas estas propiedades. Con la suma es un grupo abeliano, y con la multiplicación también es un grupo abeliano, ¿sí? Entonces, así podemos resumir todas las propiedades de los números complejos diciendo que los números complejos bajo la suma es un grupo abeliano, bajo la multiplicación es un grupo abeliano, y las únicas que tenemos que agregar son la propiedad de distributividad, ¿sí? Que si yo no multiplico un número complejo por la suma de dos números complejos, se desarrolla de esta forma. Sería el número complejo multiplicado por el primer término más el producto del número complejo por el segundo. O sea que un producto de estos dos elementos se convierte en una suma de productos, ¿sí? Un producto por una suma se convierte en una suma de productos. Lo que les decía que era lo inverso para los números binarios, ¿ok? Que se puede aplicar el otro tipo de distributividad. Y todo eso se aplica para los números reales y para los números complejos, ¿ok? Y aquí viene resumido. O sea, tenemos la cerradura, el neutro aditivo, que tenemos el origen. Siempre debe estar el origen en un campo.
El inverso aditivo quiere decir que los negativos, ahorita vimos físicamente qué es eso. La cerradura, igual que todos los complejos al sumarlos y al multiplicarlos nos da un número complejo. El neutro multiplicativo, el inverso multiplicativo, la distributividad, donde aquí les puse que la de los binarios pues no es válida. Tenemos la asociatividad y la conmutatividad por ser grupos abelianos, ¿ok? Para la suma y para la multiplicación. Y vimos sumas de números, entonces esto ya se los dejé ahí en las notas de cómo un número se separa en la parte real y en la parte imaginaria. Y luego vemos otro número, igual separado por real e imaginaria. Y para sumarlos tenemos que sumarlos por componentes. Igual, aquí todas estas operaciones que hicimos de reacomodar los dos números es gracias a la conmutatividad, gracias a la asociatividad de los números reales y de los números complejos. Y por eso podemos simplificar esto, pero se tiene que simplificar nada más partes reales y partes imaginarias, ¿sí? Entonces vamos a ver otro problema de suma de números complejos, ¿sí? Entonces voy a poner otro aquí. Bueno, sería otra vez sumar los siguientes números complejos. Les voy a dar un número complejo, déjenlo anoto acá. No se está compilando. Espérenme. No está automático. Ya. Entonces dejen quito todo esto para volverlo a escribir. Entonces les voy a dar dos números complejos y vamos a sumarlos, ¿sí? Entonces aquí voy a primero ponerles un número complejo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sumar A más B. Entonces quiero que B sea I. Que se compile. Ya está. Ok, entonces vamos a sumar estos dos números complejos. Entonces el número A es un número real, pero acuérdense que los reales están dentro de los complejos. Aunque sea un número real, aquí puedo poner que A está en los complejos. Le puse los otros como, ahí está, ¿sí? A está en los complejos. Aquí ya definí ahora acá arriba para que vean, para que escribir más fácil el comando de los complejos y los reales. Agregué aquí unos comandos hasta arriba, una definiciones de estos comandos para el símbolo de la R, de la N, de la Q, de la Z y de la C. ¿Sí? Entonces lo redefino de una forma más fácil para no estar copiando todo esta parte, ¿sí? Entonces ahora por eso los voy a escribir más fácil. Entonces este número A, aunque sea un número real, pertenece a los complejos, ¿sí? Es lo que les estaba diciendo. Ahora I, la letra I, la unidad imaginaria, pues también es un número complejo, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí que también es un número complejo. Pertenece a los complejos, ¿sí?
Ahora vamos a graficarlos en GeoGebra. ¿Dónde está A y dónde está B? Entonces, A nos dice que es menos 4. Acuérdense que este eje es el eje de los reales. Y este es el eje de los imaginarios. Y todo el plano es el plano C, ¿sí? El plano de los complejos. ¿Sí? Entonces, la A vale menos 4, entonces sería un punto nada más aquí, ¿sí? Porque es puramente real. Y luego B es I. ¿Dónde sería I? ¿Dónde lo graficamos? ¿Dónde creen que lo podríamos graficar? La I. ¿Alguien sabe cómo? Ah. Bueno, la I es un número imaginario. ¿Cuál es el coeficiente de la I? Es 1. ¿Sí? Entonces B estaría aquí. ¿Ok? Y estos son los dos números. Se pone 0, ¿cómo dijiste? Se pone en el 0 o en 1. Se pone aquí en 1. ¿Sí? Porque es, miren, sí, son las coordenadas. Lo que tienen que ver, ¿qué coordenadas tienen estos dos? Este realmente, A también se puede escribir como menos 4 más 0 y minúscula. Perdón, acá se escribió. Y el B se puede escribir como 0 más 1i. Es lo mismo. Déjenme pongo la i normal. Luego, ¿sí? O sea, como este es un número real, también lo puedo representar como las dos coordenadas del número complejo, porque la parte imaginaria en este caso es 0. Y en este caso la parte real es 0 y la parte imaginaria es 1. Entonces las coordenadas de B son 0,1. Es lo que dibujé aquí. Uno es 0,1 y el otro es menos 4,0. ¿Okay? Ese sería un número. Entonces aquí sería, voy a ponerlo así como coordenadas. Es menos 4,0 y el de acá sería 0, ¿sí? Esas son las coordenadas de estos dos números complejos en el plano complejo, aunque cada uno esté en cada eje, ¿sí? Ahora la suma, ¿cuál sería la suma? Entonces tenemos para sumarlo, como lo vimos antes, hay que descomponer cada número en sus componentes, que ya las conocemos. Entonces el primero A, vamos a descomponer primero A. Entonces, déjenlo pongo con símbolos. Entonces, primero tenemos que obtener la parte real de A. Y la parte imaginaria de A. ¿Sí? Aquí se ve bien. Esto va por acá. Entonces, la parte real de A es menos 4. Porque es A exactamente. Y luego voy a copiar esto y vamos a poner la parte imaginaria. Ahora, la parte imaginaria de A es el coeficiente del número imaginario. Entonces, en este caso es 0. ¿Sí? Esas son, lo que estoy haciendo aquí son las dos coordenadas en los ejes. La coordenada real y la coordenada imaginaria. Lo pueden poner con estos símbolos o simplemente pueden poner re o im. ¿Sí? Los comandos en MATLAB son real e imag. Ahorita los vamos a repasar. Y luego la B sería hacer la misma descomposición, simplemente para anotar las coordenadas. ¿Sí? Entonces, la parte real de B, como es I, entonces no tiene parte real. Y la parte imaginaria de B es 1.
¿sí? Es el coeficiente de la y. ¿Okay? Esas son las coordenadas que fueron las que graficamos aquí. 0, 1, menos 4, 0. ¿Ok? Ahora, para sumarlos, lo que estaba diciendo es que tenemos que reordenar los números. Entonces, vamos a sumar A más B. Entonces, voy a poner A. Aquí va a aparecer. Un poquitito. Ahí está. Entonces, A más B sería primero A, que es menos 4 más 0i, más 0 más 1i. Y para hacer esta suma lo que hacemos es reacomodar los elementos. Acuérdense que nada más podemos sumar elementos en la parte real y la parte imaginaria porque son componentes diferentes. ¿Sí? Entonces aquí reacomodo esto. En una parte solamente pongo los coeficientes reales, que serían menos 4 más 0. Y luego acá pongo los coeficientes imaginarios, que serían 0 más 1. Y multiplicados por i. ¿Sí? Aquí reacomodé lo que es que no tiene i y lo que tiene i. Que es menos 4 más 0 y 0 más 1. ¿Sí? Nos queda exactamente lo mismo, pero hay que reacomodarlo. ¿Sí? Entonces, si simplificamos esto, pues nos queda nada más menos 4 más i. Y esa sería la suma. No podemos simplificarlo porque es un vector. Está en un plano. ¿Sí? Entonces, aquí la suma de estos dos, ¿quién sería? La suma de estos dos va a ser este punto, la intersección de estos dos coordenadas, ¿sí? Estaba en texto. Entonces, la suma de esos dos va a ser este punto, ¿sí? Lo que les decía que se forma un paralelogramo. En este caso es un rectángulo. Lo voy a poner con un segmento. Dejen borrar este. Y ahí está, ¿sí? Esa es la suma. ¿Ok? Entonces, este segmento resultante sería el vector que define al número complejo, la suma, ¿sí? Entonces, vamos a ver también la representación polar. La representación polar de un número complejo se representa con la magnitud del vector y la dirección del vector, ¿sí? Entonces, este vector tiene una magnitud de 4 y un ángulo de 180 grados. Este vector tiene una magnitud de 1 a 90 grados. La resultante la vamos a calcular nosotros con las coordenadas polares. ¿Sí? Las coordenadas polares, como les decía, se representan por la magnitud y la dirección, que es el ángulo con respecto al eje X. Entonces, primero vamos a verlo así, simplemente como suma de vectores, donde se suma la componente en X y la componente en Y. Entonces, vamos a hacer otro problema. Ese nada más era para que vieran que podemos sumar elementos en los ejes. Vamos a hacer otro. Voy a tomar todo este formato. Yo voy a poner otro número aquí, que va a ser 3 más 3i. Y luego b va a ser
menos 3 más 3i. Entonces este es el siguiente ejemplo, ¿sí? A es 3 más 3i y B es menos 3 más 3i. Vamos a hacer la descomposición de su parte real y parte imaginaria. En este caso sería 3 y 3, ¿no? Ahorita lo dibujamos. 3 y 3. Y B sería menos 3 y 3. Y simplemente sigo el mismo procedimiento. Aquí sería 3 más 3i más menos 3 más 3i. Así se define la suma, pero siempre tengo que reacomodar partes reales y partes imaginarias separadas, ¿sí? Entonces aquí me quedaría 3 menos 3 más 3 más 3i. Y el resultado que me da, tengo que tener la suma de los reales, ponerla en la componente real. La suma de los imaginarios y ponerla en la componente imaginaria. Entonces, en este caso nos da 0 más 6i. ¿Sí? Y esa sería la suma de estos dos números complejos. Vamos a hacerlo en GeoGebra para que vean geométricamente qué es lo que se genera. Entonces, un vector, déjenme borrar esto. Bueno, aquí vamos a borrar todo eso. Entonces vamos a poner uno de los vectores que es 3 más 3i. Aquí está. ¿Ok? Entonces voy a poner su segmento para que vean cómo es un vector. Y este es el primer número complejo. ¿Sí? Sería el de 3 más 3i. Y luego el otro que es 3 menos 3i, sería para acá. Vamos a poner también con un segmento. Es 3. ¿Sí? Si ven aquí las coordenadas del primer número complejo es 3 más 3i. El otro número complejo es menos 3 más 3i. ¿Sí está correcto? Ahora, si lo sumo, ¿qué pasa con estos dos vectores? Vamos a tener que crear un paralelogramo, que sería trazar una línea paralela a esta, que empiece aquí y que mida lo mismo. ¿Sí? Entonces voy a dibujar una línea aquí, este vector aquí, hasta aquí. ¿Sí? Y luego una línea paralela a esta, pero que inicie aquí en A y que mida lo mismo. Ya está el paralelogramo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la resultante? De aquí a aquí. ¿Ok? Entonces quiere decir que las componentes reales se cancelan porque son opuestas. Una es positiva, una es negativa. Pero las partes imaginarias son las dos positivas, entonces se suman. Y el resultado aquí nos da 0,6. Entonces 0,6 es el resultado. ¿Sí? 6i. ¿Ok? Entonces todo lo que vieron ustedes en física de cómo sumar vectores, fuerzas o distancias es igual que en los números complejos. ¿Ok? Entonces en Excel, como les decía la clase pasada, ¿cómo se definen las funciones? Acuérdense que se las puse ahí en la página. Aquí están las funciones de los números complejos para Excel. Aquí están en esta presentación.
Están para si tienen licencia en español, ¿sí? Aquí están todos. Nada más que como mi licencia está en inglés, vamos a ver aquí los comandos en inglés por si alguien los tiene en inglés. Entonces, igual en Excel tengo que separar la parte real y la parte imaginaria. Entonces, A vale 3 más 3. Así lo tengo que poner. Y B es menos 3 más 3. Se ponen en diferentes celdas, ¿sí? Y luego tengo que definir el número A. Entonces, para definirlo, aquí en inglés se pone complex. Y luego pongo primero la parte real, coma, la parte imaginaria. Y ahí está definido el número complejo A. Y luego el número B lo hacemos igual, es complex. Y luego otra vez, parte real, coma, parte imaginaria. Ya están, ¿sí? Ahora para sumarlos, no los puedo sumar directamente aquí. Puedo hacer la suma de estos dos y la suma de estos dos y crear un nuevo complejo, ¿sí? Aquí puedo poner suma de este, coma este, y me da 0. Y luego aquí poner suma, suma de este, coma este, y aquí me dan las componentes y luego encuentro el resultante, ¿sí? Que sería otra vez complex, parte real, parte imaginaria, ¿sí? Y me da 6 y no necesitamos escribir los términos que son 0, ¿sí? Pero es lo mismo que 0 más 6i. Entonces, esta es una forma de hacerlo, componente a componente en Excel, o pueden usar un comando de Excel que es sumar imaginarios. Para buscarlos, nada más ponen im, entonces es imaginario y suma. Im sum, y le pongo, vamos a sumar este número más este número. Ya está, da lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí lo hice con el comando im sum y aquí lo hice componente por componente. Y esa es la suma de dos números complejos. Si quiero hacer la resta, se usa otro comando, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Y en MATLAB, aquí es mucho más fácil. Aquí nada más defino A es igual a 3 más 3 por I. B es igual a menos 3 más 3 por I. Y luego sumo A más B. Y ahí está. 0 más 6 I. ¿Sí? Y ¿dónde estaba? Aquí no estaba. Acá. Ok. ¿Sí? Y esa sería la suma. Entonces hay que verlo como vectores, como componentes. No puedo simplificar nunca dos números. La parte real y la parte imaginaria no se suman, se hace un vector, una resultante, ¿sí? Entonces voy a poner ahora la resta para que vean la diferencia. Ahora sería restar. Los siguientes números complejos serían calcular A menos B, ¿sí? Entonces vamos a poner los mismos dos números complejos, A y B. Estos dos ya que están separados en parte real y parte imaginaria. Ahora acá está la compilación. Vamos a restar estos dos. Vamos a restar A menos B. Son los mismos, ¿sí? Vamos a usar los mismos y vamos a ver aquí cuál sería la diferencia de forma geométrica. Y primero vamos a hacerlo aquí algebraico. Entonces, si voy a restar A menos B, aquí ahorita se compila esto. Entonces, si estoy haciendo la resta, ahora tengo que poner la parte real restando con sus signos, ¿sí? Entonces aquí me quedaría 3 menos menos 3. Entonces aquí voy a poner 3 menos menos 3. Y luego sería 3 menos más 3. 3 menos 3. Aquí no necesitamos conservar el signo. Entonces, ahora, ¿qué nos queda aquí? Si restamos esto,
3 menos menos 3 nos da 6. Y 3 menos 3 nos da 0. Entonces, ahora la resultante sería 6 más 0i. Ok, nos da otro número complejo muy diferente. ¿Sí lo entendieron? Voy a hacerlo en Excel, es simplemente para que vean. Aquí fue la suma, acuérdense. Dejen, pongo otra columna para que vayan viendo que es. Este fue el número A, este fue el número B, esta fue la suma. Este es con el comando suma de complejos. Y luego aquí voy a poner resta. Entonces, para hacer la resta hago lo mismo. Aquí voy a poner aquí nada más simplemente hago menos ¿sí? Y esta es la resta. Y luego aquí voy a poner igual la resta. Menos ahí está la resta, ¿sí? Pero esto es hacerlo componente a componente. ¿Ok? Si lo hago con comandos, tengo que usar el im y subtraction, ¿sí? Y aquí voy a poner otra vez menos y me da 6. No necesitamos poner el término que es 0, ¿sí? Entonces aquí vimos cómo hacerlo de las dos formas. Bueno, esto lo voy a pasar para abajo. Voy a poner aquí porque aquí puedo igual definir el número complejo con estos dos números, pero nos va a dar lo mismo, ¿sí? Es 6, ¿sí? Entonces esta es la resta con comando, ¿ok? Y eso serían la suma y la resta. Entonces vamos a verlo ahora geométricamente. ¿Cuál es la diferencia? Aquí la suma, si ven, en uno de los vectores pongo el otro vector en la dirección que va y ahí está la suma. Ahora para la resta, a le quiero restar entonces no se modifica. Para obtener el negativo de un vector, lo único que hacemos es cambiamos la dirección 180 grados. Entonces, para que me entiendan aquí, este vector para hacerlo negativo, quiere decir que tengo que dibujarlo con la misma magnitud, con la misma orientación, pero ahora en el sentido opuesto. Entonces tengo que ponerlo hacia acá, ¿sí? Que sería ahora el cambio de los signos. Menos 3 lo cambio por 3 y 3 lo cambio por menos 3. Entonces, este sería el vector B y este sería el vector menos B, el número complejo B. Ahora lo que tengo que hacer es sumar estos dos vectores, como si fuera una suma simple, con un paralelogramo. Entonces, trazo una línea aquí paralela a de la misma magnitud, y una paralela a y aquí está, ¿sí? Y esta es la suma de este número complejo más el negativo de este número complejo. Y la resultante nos queda 6. 6 en los números reales con 0 en los números imaginarios. ¿Ok? Entonces, esta forma gráfica la pueden usar ustedes simplemente si entienden. Sí, o sea, esa es la suma. Si ustedes suman vectores, lo que tienen para hacer sumar vectores, lo que tienen que hacer, si quiero sumar este vector a lo que tengo que hacer es poner este vector aquí. Entonces, ¿cómo lo pongo aquí? Normalmente se hace con una paralela y que mida lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando lo haces en papel, lo haces con escuadras. Pones una escuadra aquí y luego la trasladas por acá, que se mueva a través de esta línea y que te quede una línea paralela aquí, que mide exactamente lo mismo y el resultado es la resultante, la suma, ¿sí? O puedes hacerlo con y sumarle porque acuérdense que es conmutativo. Puedo sumar en cualquier orden. Entonces, a yo le puedo poner al final, en la misma dirección y sentido, con la misma magnitud y debe quedar en la misma resultante. Entonces, siempre les va a quedar un paralelogramo. En este caso es un cuadrado. Exacto, porque las magnitudes son 3, o sea,
esta componente es 3, esta componente es 3, esta componente es 3, entonces cada lado son, los 4 lados son iguales. Ahora, si hago la resta se hace al revés. O sea, aquí voy a hacer la resta de A menos este B, ¿sí? Entonces, para poder hacer la resta, hago una suma, pero cambiando el sentido de este vector. Este vector viene hacia acá. Entonces, lo cambio de sentido, pero llevando la misma dirección, con la misma magnitud, y así obtengo el vector negativo, ¿sí? Entonces, geométricamente lo que representa la resultante es sumar estos dos en el orden que quieran. Puedo sumar este más este, que quiere decir dibujar aquí ese vector en este punto A con la misma dirección y magnitud y me da la resultante aquí. O lo puedo sumar a este y poner este vector aquí en el final y me da la misma resultante, ¿sí? Y nos queda otra vez otro cuadrado. Y la resultante sería de aquí a aquí, ¿sí? Que es 6. Entonces, esto es para hacerlo geométricamente, pero pueden representar los resultados que ustedes les dan acá. Vimos que la resultante nos daba 6 y si unen todos los puntos van a ver que siempre les da un paralelogramo, ¿sí? Entonces vamos a ver otro que no esté así tan cuadrado para que lo vean mejor. Entonces les voy a poner otro problema de suma y resta. Bueno, les voy a poner así nada más. Ahora vamos a sumar y restar los siguientes números complejos. Entonces sería obtener A más B y A menos B. Es lo que vamos a calcular. Y les voy a dar los números complejos. Entonces A va a ser, déjenme ver qué ejemplo ponemos. Okay. Entonces voy a poner 1 más 3J y estos son espacios horizontales. Luego B, vamos a poner menos 3 más I. ¿Sí? Entonces primero vamos a sumarlos. Entonces dejen creo aquí otro archivo. Oh, no entra. Bueno, dejen creo otro. Entonces vamos a hacer otro aquí. Entonces, uno de los vectores, primero para que entendamos la representación geométrica de estos dos en el plano complejo, el vector A es 1 más 3i, ¿sí? Entonces, las componentes real es 1 y la componente imaginaria es 3. Entonces, aquí sería 1 en los reales y 3 en los imaginarios. Entonces, ese sería el primer número complejo. Y su segmento, para representarlo como un vector, sería, siempre se representan del origen hacia las coordenadas, ¿sí? Y ese es el primer vector, que es este número complejo. El segundo número complejo es menos 3, 1. ¿Sí? El coeficiente de este es 1. Entonces sería menos 3, 1. ¿Sí? Entonces, esos son los dos números complejos. ¿Ok? Entonces, la suma, ¿cómo la voy a hacer? Tengo que poner, si lo quiero hacer geométricamente nada más, tengo que poner este vector aquí o este vector aquí al final, ¿sí? Entonces, si quiero poner este vector aquí, tengo que crear unos ejes aquí igualitos. Entonces, quiere decir que aquí voy a buscar la coordenada 1, 3. ¿Ok? Así lo copio. Es lo mismo que hacerlo con una escuadra, de dibujar una recta paralela con la misma magnitud. O calculo, como les decía, las coordenadas 1, 3.
Entonces de aquí a aquí, ahí está este vector más este vector, entonces la resultante, la suma de estos dos vectores va a estar aquí. O si lo hago al revés, a este le pongo este, entonces tengo que buscar las coordenadas de menos 3, quiere decir que me voy hacia la izquierda y luego hacia arriba, ¿sí? Y me queda en donde mismo. Y otra vez me queda un cuadrado. ¿Sí? Porque en este caso es un cuadrado porque los dos vectores tienen un ángulo de 90 grados. Si no, queda un paralelogramo, ¿sí? No importa qué figura tenga, pero siempre queda un paralelogramo. Y entonces aquí tenemos la resultante. Si ven, la resultante es menos 2 más 4i. Y si lo hacemos aquí, para poder hacerlo, acuérdense, esta fue la suma. Entonces, a más b lo hacemos primero separando la parte real, que es 1 menos 3, y luego más las partes imaginarias, que son 3 más 1. Y, ¿sí? Y simplificamos cada una por separado, entonces nos queda menos 2 más 4i. Y ese es el vector resultante, el número complejo resultante. Menos 2 más 4i. ¿Sí? Entonces lo pueden hacer geométricamente o interpretarlo geométricamente. Lo pueden hacer simplemente así con la algebraicamente, que es separar la parte real, separar la parte imaginaria y les da el número complejo resultante. Y lo podemos verificar aquí en Excel, que es 1 más 3i. Voy a crear otros acá. Bueno, podemos poner aquí. Dejen, hago más chiquito esto. Entonces aquí voy a poner 1 más 3i. Entonces tengo que poner 1, 3, 3, ahora menos 3, ¿verdad? Menos 3 y 1. ¿Ok? Entonces ahí tengo que separarlo siempre en Excel. Entonces aquí defino el número complejo. El primero que es la parte real, parte imaginaria. Igual aquí. Como es el mismo comando, lo puedo copiar así. ¿Sí? Y ya me crea el complejo, parte real, parte imaginaria. Ahora lo sumamos por separado. Sería este más este. Puedo usar el comando suma o nada más sumar. Y este, voy a poner aquí igual, este más este. Y ahí está el resultado, menos 2, 4. O lo puedo hacer con comandos, como les decía, esto volverá a copiar este comando para que me calcule el número complejo de estos dos. Ahí está. O uso el comando de suma, que era imsum. Y sumo este más este. Aquí pongo coma, ¿sí? Y ahí está la suma. Entonces lo podemos hacer de dos formas. Y la resta será igual este menos este. 4, este, igual este menos este. Nos da 2. Y con el, bueno, este lo vuelvo a copiar. Aquí nada más copio aquí. Aquí. ¿Sí? Copio el comando. ¿Ok? Y ahora aquí uso sub de subtracción y resto este menos este, le pongo coma, ¿sí? Y ahí está. Y ya está todo hecho, ¿ok? Entonces en MATLAB pues es mucho más fácil. Ponemos A es igual a 3 más 3, no, era 1 más 3 por I. B era igual a menos 3 más I, ¿sí? Entonces A más B nos da eso, A menos B nos da esto, ¿sí? 4 más 2. Entonces vamos a calcular la resta. Entonces, como les decía, para calcular la resta, aquí yo tengo que, pongo los segmentos, ahora de otro color. Entonces, vamos a poner la resta. Para poner la resta, este es el primer número complejo. Voy a restarle B, que es este. Entonces, tengo que calcular el negativo de este, que serían las mismas coordenadas, pero al revés. Entonces, nos debe quedar un vector
con la misma orientación, pero sentido opuesto y la misma magnitud, que es lo que ustedes ven en las leyes de Newton, ¿sí? Que una fuerza tiene una reacción. Entonces, aquí sería el vector negativo. Ahora voy a sumar este más este. Para sumarlos aquí tengo que poner este aquí con las mismas coordenadas que serían 1, 3. De aquí, aquí, ¿sí? O de aquí, aquí. Y la resultante nos da esto, que es 4 más 2i. ¿Sí? Ya está. Esta es la suma. Déjenme pongo acá. Esto sería a más b. Y el de acá sería a menos b. ¿Sí? Porque así definimos la operación a menos b. Si hubiera hecho b menos a, hubiera sido invertir este y la resta nos hubiera quedado hacia acá. ¿Sí? Entonces ahí está, nada más lo escribimos acá en este aquí. Entonces la resta algebraica, aquí la anotamos. Entonces a menos b, aquí la ponemos ahora en la parte real, hacemos 1 menos menos 3, porque es ahora una resta dentro de las componentes, y luego 3 menos 1. Y simplificamos esto, entonces aquí como es negativo y negativo da positivo, 1 más 3 nos da 4, y 3 menos 1 nos da 2. Ahorita se cambia 4 más 2 y ahí está. Ya está la resultante de la suma y de la resta. Gráficamente, lo ven aquí, o lo pueden hacer en en MATLAB, en Excel, en GeoGebra, pero tienen que entenderlo de todas formas, que esto es el resultado, es un vector, no puedo sumar 4 más 2, ¿sí? Este es en un eje, este es en el otro eje. Entonces, por eso tengo que dar las dos coordenadas del resultado. ¿Okay? Entonces, esa es la suma y la resta. Ahora, para multiplicar dos vectores, se usa la distributividad, ¿sí? Porque vamos a usar la multiplicación que se convierte en un Bueno, producto. es que no sé si tengo un celular, conectar la laptop, vamos a fallarlo por el lado. Este, vamos a hacer ahora, bueno, la multiplicación ya no nos va a dar tiempo, pero bueno, mejor vamos a hacer la resta al revés, para que vean nada más hacer la resta, porque mañana mejor empezamos la multiplicación. Entonces, ahora vamos a hacer restar b menos a, para que vean el sentido opuesto, b menos a. Entonces, si quiero restar b menos a, vamos a hacerlo primero aquí algebraicamente, con los mismos números complejos. Más chiquito. Oh, ¿dónde está? Entonces, b menos a, ¿cómo sería? B menos a sería otra vez, ahora tomo las componentes de este menos las componentes de este. Entonces sería menos 3 menos 1. No necesito poner otro paréntesis y luego más sería 1, que es la componente imaginaria, menos 3. Y aquí tengo que ponerle i. ¿Sí? Entonces siempre separo partes reales, partes imaginarias. Y ahora simplificamos. La parte real sería menos 4 y luego menos 2. ¿Sí? Y esa sería la resultante. Y es lo que les decía ahorita. Si hago la resta al revés, para hacer la resta al revés, tomo el primer número complejo y calculo el negativo del que estoy restando. Entonces, el negativo de este sería, pongo otro color, segmento. Entonces, aquí sería dibujarlo en la misma orientación,
pero sentido opuesto. Entonces tengo que irme las coordenadas al revés, que sería menos 1 y menos 3, ¿sí? Porque el número positivo es 3, 1, o 1, 3, perdón, ¿sí? Entonces este es un negativo. Ahora lo tengo que dibujar aquí. Es 1, 3, ¿sí? Entonces la resultante va a ser esta. Y si lo hago de otra forma, ahora como ya está en negativo, puedo sumarlos en cualquier orden. Entonces en este puedo sumar este vector y me da la misma resultante, ¿sí? Entonces ahora podemos ver que la resultante es igual al negativo de A menos B, porque ahora tenemos acá es B menos A. ¿Sí? Este es B menos A y este es A menos B, porque es la operación opuesta. ¿Sí? Y acá fue A más B. Si calculo menos A menos B, pues obviamente me va a quedar, acá un segmento, cambio de color. Ahora me va a quedar aquí, ¿dónde serían? 2, 4. Ahí. ¿Sí? Este sería el resultante de menos A menos B, que sería calcular el negativo de A y el negativo de B y luego sumarlos. Y nos va a quedar otra vez un cuadrado. No. Otra vez segmento. Aquí, 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 aquí. ¿Sí? Y esas son las posibles 4 operaciones de suma y resta que podemos hacer con A y B, con dos números complejos. ¿Sí? Sacar el negativo de uno, o sacar el negativo del otro, o sacar el negativo de los dos, sumarlos. Y esta es la forma geométrica. Y acá pues tendríamos que hacer, si queremos hacer B menos A, pues lo hacemos nada más al revés. Aquí si quiero restar B menos A, pongo igual este menos este. ¿Sí? Y luego aquí sería igual este menos este. Da 0. Y aquí igual lo mismo. Pongo este, aparte el B menos el A. Y luego igual el B menos el A. Ahí está. ¿Sí? Los pasamos a complejo. Que fue con este comando. Este lo copio porque es el mismo comando. Este igual. Copiamos el comando, que es nada más complex, ¿sí? O podemos usar la resta, insub, y nos daría lo mismo. Y para restar los dos, pues tendría que poner así, menos este, y ahora nos queda el inverso, nos va a quedar el opuesto. Y luego aquí, menos A, menos B, nos queda al revés, ¿sí? Y luego aquí igual, menos A, menos B, y luego aquí, menos A, menos B, ya está. Copiamos el comando, ¿sí? Y aquí nos da sí, que es el opuesto, y el este. Ok. Y ¿qué más nos faltaría? Ya eso sería todo, ¿sí? Entonces esas son la suma y la resta de números complejos. Mañana continuamos con la multiplicación y la división. Ok. Entonces, no sé si tengan dudas hasta ahí. La tarea va a ser de esto, nada más hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, y luego después lo vemos en coordenadas polares. Va a ser muy poquito de tarea, nada más para que practiquen, pero primero tenemos que ver todas las operaciones y luego ya les dejo la tarea. Entonces, ¿sí? ¿Alguien tiene duda? ¿O? Si no hay ninguna duda, pues me pueden escribir si tienen dudas. Pueden ir leyendo en el libro también de las operaciones. Y si no, nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias.